La marcha es una de las funciones motrices básicas del ser humano, razón por la que numerosos profesionales dentro del área de la fisioterapia, de la biomecánica y de la ortopedia, entre otras, aunan sus esfuerzos con el objeto de lograr analizarla, valorarla y optimizarla. Ejemplo de ello es el proceso de recuperación funcional de la marcha que deben seguir aquellos pacientes que sufren una lesión musculoesquelética de un miembro inferior y que, como consecuencia, deben comenzar nuevamente a automatizar el gesto de un modo correcto. Si nos adentramos en la fisioterapia traumatológica, observamos una elevada frecuencia en el empleo de bastones de antebrazo para descargar el miembro lesionado. Y es aquí donde nos centramos en uno de los parámetros esenciales de la marcha asistida: la cantidad de carga ejercida con el segmento afecto y, por ende, la necesidad de objetivar y controlar la misma. En este sentido, la tendencia actual radica en cargar la mayor cantidad de peso posible en función de la lesión y de su evolución. Y es que las descargas prolongadas perjudican la circulación segmentaria y disminuyen el tono muscular, lo que consecuentemente reduce la acción osteoblástica y aumenta la osteoclástica. Dicho resultado afecta especialmente a la recuperación de pacientes con secuelas de fracturas, más aún en aquellos que padezcan osteopenia u osteoporosis. Si a estos aspectos le añadimos la inhibición de los receptores propioceptivos plantares, articulares y musculares, obtenemos un déficit funcional en el paciente que dificultaría y retrasaría su recuperación global. Por otro lado, una carga excesiva puede suponer en el paciente compresiones o tensiones indebidas de estructuras aún sin regenerar o en vías de recuperación, provocando recaídas y secuelas de su lesión original. Pongamos de ejemplo a un paciente al que le han implantado condrocitos autólogos en una rodilla, o bien a otro que ha sufrido un esguince de tobillo agravado con un edema óseo astragalino serio. Ambos requerirán descarga parcial del segmento lesionado, que aumentará progresivamente hasta alcanzar la carga total. Tanto para conocer la cantidad de carga ideal en cada caso, creando por tanto protocolos de actuación específicos basados en evidencias científicas, como para poder realizar progresiones objetivas en las cargas, es preciso contar con herramientas de medición de las mismas. Por todo ello, este documento aborda un innovador sistema de medición de cargas ejercidas sobre los bastones, el sistema GCH. Esta herramienta, inventada por la profesora doctora Gemma Chamorro y patentada por la Universidad de Sevilla en España, además de controlar las cargas y sus progresiones, permite corregir los errores mediante un mecanismo de feedback que avisa al paciente si la carga es incorrecta, logrando así una mayor precisión. El sistema GCH 2.0 consiste en el acoplamiento de un sensor de fuerza en miniatura en el interior de la zona distal de la caña del bastón de antebrazo. Dicha célula se conecta a la placa electrónica y a la batería de alimentación alojadas en la misma zona y de esta manera el mecanismo es compacto y sin ningún cable visible. La tarjeta de adquisición de datos ejerce además la función de emisor inalámbrico y la señal es detectada por un receptor USB en forma de pendrive que se conecta al ordenador, sistema fijo, o por un receptor integrado en un reloj, móvil, colgante o sucedáneo, que sería el sistema portátil. Sistema fijo. Su uso depende de un PC, por lo que está diseñado para ser empleado durante la asistencia del paciente en la clínica o en un laboratorio con objeto investigador.
Este modo de comunicación conlleva el uso de un programa de instrumentación, GCH Control Software 1.0, diseñado específicamente para esta herramienta de medición. El software traduce los milivoltios procedentes de la señal del sensor en unidades de fuerza, kilogramos fuerza, registra los datos, los analiza y permite su visualización numérica y gráfica en pantalla a tiempo real de las cargas que efectúa el sujeto. El programa posee una base de datos donde podemos incluir información sobre los pacientes, patología, peso, carga recomendada por el fisioterapeuta a ejercer sobre el bastón e incluso un margen de error tolerado. Veamos cómo funciona. Una vez identificados los bastones a emplear por el servidor, podemos buscar un sujeto o registrar a un nuevo usuario incorporando sus datos de afiliación. Para comenzar un test, añadimos datos clínicamente relevantes como el peso, puesto que trabajaremos con porcentajes de peso corporal, si la marcha es unilateral o bilateral, la frecuencia en hercios, en la que queremos que se registren los datos, la patología actual y una posible etiqueta de la prueba. A continuación, anotamos en porcentaje de peso corporal o kilogramos la carga ideal ejercida sobre el bastón recomendada por el fisioterapeuta, es decir, la descarga aplicada al miembro lesionado. Además, se añaden los márgenes de error permitidos por exceso o por defecto de carga, así como la tolerancia admitida en el balance de cargas entre ambos bastones. Por otro lado, el programa dispone de diversos gráficos con objeto de visualizar la ejecución de la marcha del usuario a tiempo real. Gráficos de coordenadas, imágenes exclusivas para el profesional. Diferencia por colores la carga del bastón derecho, del izquierdo y la suma de ambos. Existen 3 posibles versiones. I más D, que muestra los bastones por separado. I y D, donde se añade una gráfica superpuesta de los bastones que facilita la visualización de la simultaneidad de ambos. Y por último, All, que ofrece la gráfica superpuesta de los 2 bastones más la correspondiente al total de carga. Por otro lado, el software contiene diferentes barras. Una barra por cada bastón que marcan las cargas diferenciadas. Este método interesa cuando no solo queremos controlar la cantidad de carga, sino también el reparto de las mismas durante una marcha bilateral, procurando que sea equitativo y simultáneo. Una única barra que acumula el total de las cargas ejercidas por ambos bastones. En este caso, el paciente enfoca su atención en la cantidad de carga total, entendiendo que el sujeto no tiene problemas de asimetrías entre estas. Una barra horizontal, denominada balance, donde centramos la atención del usuario en el equilibrio de cargas entre ambos bastones. La interfaz del programa proporciona otros datos de interés como el conteo de pasos correctos e incorrectos en cada prueba, junto con su carga correspondiente. El registro de cada prueba realizada, fechada automáticamente, permite acceder, visualizar y analizar gráficas y datos numéricos sobre la precisión de las cargas, los errores cometidos, las progresiones del paciente, etc., posibilitando comparativas y estudios estadísticos. Sistema portátil. El receptor portátil ofrece autonomía al paciente, pudiendo realizar la marcha asistida con bastones por la calle.
A continuación, ejemplificaremos las dos funciones básicas del sistema GCH 2.0, el control de las cargas y el mecanismo de feedback, aplicando la herramienta a un caso clínico. Nuestro paciente sufre un esguince grado 2 del ligamento peroneo astragalino anterior del tobillo con un edema óseo astragalino. Según la fase de tratamiento en la que se encuentra, debe realizar una descarga parcial asintomática de su miembro afecto de un 30% del peso corporal. Una vez realizado un aprendizaje previo de la marcha asistida, apoyo simultáneo del bastón y el miembro afecto, tronco erguido, etc., comprobamos objetivamente mediante el GCH las descargas del paciente. De manera individualizada, se introduce en el software la descarga ideal para el paciente según la patología y la fase de tratamiento, 30% de su peso corporal en este caso, además de un porcentaje de error tolerado por exceso o defecto de carga del 10%. El sistema GCH ya está listo para cuantificar la fuerza ejercida sobre los bastones durante la ejecución y, por tanto, la descarga efectuada en el tobillo afecto, permitiéndonos observar esa cantidad en kilogramos o en el porcentaje del peso corporal del paciente. La fisioterapeuta explica al paciente que no se ha aplicado suficiente carga sobre los bastones, a pesar de que él subjetivamente pensaba que ejercía más fuerza. Por tanto, en este caso, pasaríamos a emplear el mecanismo de aprendizaje basado en feedback. Bueno, pues vamos a utilizar el sistema GCH, lo podemos ver en la pantalla, son dos columnas, una columna izquierda, que sería tu bastón izquierdo, y una columna derecha, bastón derecho, y vamos a intentar cargar el 50% del peso corporal tuyo. Tú pesas 80 kilos, por tanto el 50% serían 40, repartido entre los dos bastones. Tenemos 20 kilos con un bastón y 20 kilos con el otro, que lo indica la línea verde, ¿sí? Tendrás una línea roja por encima y otra por debajo, que son los márgenes de tolerancia que te doy como margen de error, ¿de acuerdo? Cuando empecemos a caminar, vas a ver cómo al cargar el peso sobre cada bastón aumentará la columna roja hasta llegar a estar dentro de la carga recomendada. Entonces se pondrá verde y eso quiere decir que lo estarás haciendo correctamente, ¿vale? Con este sistema ya verás cómo rápidamente vamos a conseguir aumentar la precisión, que de hecho antes te has quedado en 10 kilos cuando no estabas utilizando el sistema, y lo vamos a mejorar ahora, ¿de acuerdo? El mecanismo de feedback mediante el sistema fijo avisa al sujeto de los errores cometidos durante la marcha para su autocorrección inmediata. Empleará para ello una señal acústica grave si excede la carga recomendada o aguda si no llega, y visual mediante un cañón proyector. El sistema portátil solo emplea un feedback sonoro. Una vez haya corregido las cargas, el paciente puede realizar ejercicios de mantenimiento en consulta con el sistema fijo mediante la pantalla o con el mecanismo acústico. El control de la señal sonora posibilita la marcha en el exterior con el receptor portátil, donde practicará sobre terrenos irregulares, rampas o escaleras. A lo largo del proceso de recuperación funcional de la marcha, el paciente irá progresando en la carga, por lo que volveremos a repetir el procedimiento de control y aprendizaje basado en feedback. En las imágenes observamos a una paciente que está llevando a cabo una marcha unilateral, es decir, con un solo bastón. Simplemente por observación, podemos determinar que ejerce una carga excesiva sobre el bastón, aunque no podamos cuantificarla. Dicho exceso conlleva una desviación del centro de gravedad homolateral, así como una alteración del ritmo del paso, al ser mayor el tiempo del paso contralateral que su opuesto. Estas son algunas de las modificaciones que la marcha puede sufrir a causa de no controlar las cargas. En este caso, si la cantidad de descarga de la rodilla lesionada fuese necesaria, la solución radicaría en aplicar una marcha asistida bilateral.
Pero, ¿cómo sabemos realmente hasta qué cantidad de carga se puede ejercer sobre un solo bastón? La doctora Gemma Chamorro ha podido determinar, gracias al sistema GCH y a un riguroso estudio cinemático mediante el análisis de movimiento en 3D, que en una marcha asistida unilateral, el bastón no debe exceder una fuerza de reacción vertical de aproximadamente el 10% del peso corporal del paciente. Las investigaciones descartan, por tanto, la extendida creencia que defiende que hasta el 50% del peso corporal lo asume un solo bastón, y una vez se sobrepase este, se exige el empleo de 2. Una vez llegamos a cargar sobre el bastón el 20% del peso corporal, el paciente no es capaz de mantener una marcha correcta. Por lo general, desvirtualiza el gesto, provocando la alteración de diferentes parámetros como el ritmo o la longitud del paso o la desviación del centro de gravedad, entre otros, lo que consecuentemente producirán una marcha automatizada incorrecta. Por otro lado, las sobrecargas musculares ocasionadas en el cuadrado lumbar o en el trapecio superior homolateral son frecuentemente padecidas también por el sujeto, a veces incluso provocándoles una claudicación intermitente o exigiéndoles un reposo relativo. La paciente realiza una carga de más del 20% sobre el bastón y afirma que con menos nota molestias en la rodilla afecta, por lo que la fisioterapeuta le recomienda continuar con la misma carga pero empleando 2 bastones. Es un caso claro donde no podemos aumentar la carga en el miembro inferior afecto y donde la marcha incorrecta es debida a las cargas y no a un mal aprendizaje. Ahora observamos cómo el sujeto desarrolla una marcha correcta bilateral con la misma cantidad de descarga que efectuaba con un solo bastón. Las molestias musculares y las asimetrías han desaparecido. Concluimos este documental haciendo un breve resumen de los beneficios del sistema GCH de medición de cargas como instrumento factible en la clínica diaria y en el ámbito investigador. Control objetivo de las cargas ejercidas sobre el miembro afecto durante la marcha asistida con bastones de antebrazo. Precisión en las cargas recomendadas mediante el mecanismo de biofeedback. Progresiones en carga objetivas durante el proceso de recuperación funcional de la marcha. Establecimiento de protocolos de actuación en cada patología musculoesquelética de miembro inferior que precise descarga parcial. Establecimiento del momento óptimo para pasar de marcha bilateral a unilateral.